Ahí. Ya, ahí estamos. Estamos transmitiendo muy buenas tardes a cada una de las personas que nos van a estar viendo a través de nuestras plataformas de Facebook Live. Hoy día estamos con un panel de lujo aquí en nuestro capuchino inmobiliario que yo he llamado todos estos webinars. Contamos con Karen Antinopay, tasadora, arquitecto, Sol Ordaz, abogada inmobiliaria, Juan Antonio Arancibia, ingeniero y topógrafo, y nuestro querido amigo Aníbal Ahumada ahí de Pauta Inmobiliaria, el programa que nos ayuda a todos a entender un poquito más de este mundo inmobiliario. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, gracias. Todo bien por Hola, acá. hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que vamos, voy a bajar el volumen acá porque estoy con doble sonido. Ahí sí que estamos. Hoy día nos estamos reuniendo por dos cosas. Primero que nada, un poquito para que usted, con su visión de la mirada como profesionales, hemos visto lo que ha pasado en la quinta región, en Viña del Mar, con estos edificios que ya están a punto de caerse, según dicen por ahí, si viene un terremoto grado 7, grado 8, ya están por caerse, y saber más que nada cuál es su visión, cuál es su apreciación, ustedes como profesionales en la materia, y también Aníbal, que aparte como administrador de condominio, hoy día nos enteramos que entraron a robar a los edificios, y también ahí, ¿qué es lo que está pasando? O sea, falló la administración, fallaron los conserjes, o está en tierra de nadie en esos terrenos. Primero partamos con ahí el hombre que sabe de terreno, ahí Juan Antonio Arancibia, ahí que hace bastante lamentable. ¿Qué le pareció esto del socavón? ¿Cuál es tu mirada como profesional? Bueno, mira, es bien interesante el tema de cómo se construye en las dunas y en cualquier terreno arenoso, ¿ya? Sacando un poco de lado la polémica y basándonos directamente en lo que es la ingeniería, ¿ya? Bueno, he participado en varios proyectos que son emblemáticos, algunas termoeléctricas por ahí, y esas plantas se fundan sobre dunas, sobre arena muchas veces, ¿ya? Y he escuchado y he visto mucho en las noticias en las cuales dicen, no, es que no se debe construir en la arena, es que cómo se puede construir, cómo se les ocurre. Bueno, la técnica ha avanzado mucho en los años, ya, y en la actualidad uno puede construir casi en todos lados. La forma en la cual tú construyes, eso va variando según los tipos de suelo. De ahí los tipos de suelo también están normados. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, no es una locura el construir en una duna, sino que es un reto. ¿Ya? Y un reto que se soluciona con técnicas como las técnicas de pilotaje. ¿Ya? Al contrario de lo que mucha gente dice, que habían construido sobre la arena, pues técnicamente no es así. Ya este tipo de construcciones se hacen con pilotajes que llegan efectivamente hasta un suelo duro, un suelo firme. Para eso se hacen muchos muestreos para poder también encontrar cuáles son las profundidades adecuadas donde se encuentran, por ejemplo, los suelos fundables, que en este caso son suelos de roca, que están debajo de lo que son las dunas. Y lo mismo pasa cuando tú haces, por ejemplo, una termoeléctrica. Tienes que llegar a terrenos fundables, en los cuales hay estratos que son más duros y que te permiten fundar, porque también tienes tú que pensar que si fundaras directamente sobre la arena, tienes pesos, ¿viste? Y esos pesos harían de que el edificio se fuera enchuecando o se fuera asentando. En definitiva, desde mi punto de vista de la construcción, es un proyecto que se hizo acorde a lo que el mercado pues considera como lógico y acorde a lo que la ingeniería permite hacer. O sea, no es una locura y no es algo que se haya sacado alguien del sombrero o de la chistera y hayan dicho, bueno, aquí lo vamos a hacer. Ahora, los aspectos legales eso es otra cosa, ya, porque como tal también se conversó, ahí había una parte de las dunas que fue donde se construyeron este edificio que pertenece a Viña, y la mayoría del campo dunar pertenece a Concón y ahora en la actualidad es una reserva. Entonces
Eso ya es, como se dice, harina de otro costal, lo cual no vamos a analizar. Y basado en lo que es el socavón propiamente tal, pues hartas cosas y hartas teorías, pero por sobre todo debemos entender algunos conceptos, como por ejemplo, la arena puede compactarse. Cuando yo construyo algo, algún elemento, como por ejemplo una calle, ¿yo puedo hacerla sobre arena? ¿Cuáles son los requerimientos? Entonces ahí nosotros nos basamos en lo que es la vida de los constructores, la normativa. Y en la normativa sí nos dicen que podemos nosotros trabajar en eso, ¿ya? Y que también se adquieren densidades, porque obviamente para poder saber cuáles son los pesos y todo eso, yo debo sacar mis productos, debo hacer muestreo y debo tener esos perfiles del tipo de suelo con laboratorio, ya para saber cuáles son las densidades mínimas, saber los rellenos, cuánto es el ancho que debo tener, cuál es la técnica, por ejemplo, para trabajar en suelos arenosos, que en este caso, por ejemplo, se compacta la arena. ¿Viste? La arena se compacta hidráulicamente. La arena, por ejemplo, tú debes tirar capas de no más de 20 centímetros. A la arena tú tienes que pasarle pata de cabra. ¿Viste? Que la pata de cabra es un rodillo que tiene unos cachos, ya entonces cuando va pasando va generando unas pequeñas perforaciones que permiten que también entre humedad en esos lados y pueda ir compactándola. Entonces, en definitiva, las obras sí se pueden hacer. El tema es de que se pierde densidad de la arena cuando pierde agua, cuando pierde humedad, cuando está abierta la intemperie. Entonces eso es uno de los grandes desafíos que hay en esta construcción. El tema de que tenemos una cara de la parte de la fundación y del camino que está abierta a la intemperie, obviamente perdiendo humedad y obviamente al perder una humedad, ¿qué es lo que pasa? Que pierde densidad y por lo tanto se va desgranando y se va cayendo. Eso por una parte. Y por otra parte, entender también que los materiales con los cuales quizás construimos, debemos nosotros tener idea exacta de que no son todos 100% versátiles. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un producto, un acueducto, o si hago un agua lluvia, ya y lo hago con estos bloques de hormigón, ya estos círculos de hormigón y lo voy ensamblando, pues si asienta más allá de lo que penetra en el emboquillado, obviamente eso se va a abrir. Y con poca agua, quizás no termina de lavar, pero ante una gran cantidad de agua, al estar socavado y al abrirse, porque el emboquillado es de 5 centímetros, ya y se pega con el incóncreto de eso, obviamente va a haber una pérdida de agua por esas aberturas y obviamente ese agua, ¿qué se va a llevar? Se va a llevar arena. Y ahí es donde se generan estos socavones, ya que es como lo más terrible. Técnicamente debería haber sido quizás otro tipo de material. Esa es mi opinión súper personal. Quizás haber aplicado HDP, algún otro elemento que fuera más dócil y más dúctil para poder trabajarlo. En definitiva, esto, como se dice, es una noticia en desarrollo y quizás dentro de 10 años recién vamos a saber qué es lo que ha ocurrido. Está muteado, Orel. Perdón, se me ha llegado. Antes de entrar ¿cómo se llama? A través de la plataforma Facebook Live, estábamos conversando entre bambalinas que le preguntaba yo a Karen si esto no afectaba en las tasaciones, pero ella me dice que no, pues porque si hay una recepción municipal y está todo aprobado, ustedes como arquitectos, cuando son expertos en tasaciones, ven la propiedad como cualquier otro inmueble, no miran, no tienen otra mirada más que se les encomienda cualificar el inmueble in situ que les mandan a tasar nomás. Depende, mira, la tasación, bueno, un saludo para todos los que están conectados. La tasación, yo siempre he dicho, es como una foto del momento en que se realiza la visita o el informe como tal. Previo a todo este acontecimiento, cuando el edificio estaba nuevo, a mí me tocó entrar a ese edificio. Era un edificio como cualquier otro de ahí, de esa zona de las dunas de Concón y de Montemar y de Riñaca Norte.
uno pone, por ejemplo, cuando va a constituir una garantía, sobre todo garantía hipotecaria, uno pone como advertencia este tipo de cosas, ojo, está en suelo dunar, uno tiende a decir que es como suelo vivo, por así decirlo, porque se está moviendo, se genera con el viento, con la arena, pero uno compara con los similares, y la tasación lo que ve es un análisis de la gente que está dispuesta a pagar por eso, y uno finalmente determina en cuánto está dispuesto a pagar, y mientras hayan compraventas de eso, uno valoriza en base a eso. Ahora, distinto es si me tocara ir a tasar hoy en día, que tiene un decreto municipal de no habitable, en ese caso ahí ya distinto escenario. O sea, no se podría constituir como garantía, a lo mejor puede que igual existan transferencias de los inmuebles, a lo mejor alguien puede ver esto como una oportunidad y quizá alguien por miedo le diga, ¿sabes qué? Yo te lo vendo a precio de huevo antes que me lo quiten, no sé, Claro. o que pierda también. ¿Por qué te lo comento? Porque yo soy tasadora desde antes del terremoto del 2010. Y cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de Santa María, estábamos en los laboratorios de arquitectura sismo resistente, nos tocaba ver casos de edificios, por ejemplo, que en los años 80, en el año 85 fue el terremoto, Ujú. por ejemplo, el Hangaroa, que está ahí en la avenida San Martín, también tuvo hartos daños por la forma que tiene como un triángulo. Y otros edificios, bueno, el más emblemático, el Faro, que se cayó en Reñaca también, un edificio chiquitito de 5 pisos, ¿recuerdan? Que Exacto. se Sí. cayó, habían partes de ese edificio, me acuerdo, en los laboratorios de la universidad. Y claro, pues en su momento la gente tiene como memoria a corto plazo, en su momento fue, claro, caótico, la gente por el susto, por ejemplo, en el año 2010, mucha gente por susto veían grietas en edificios sin saber si eran estructurales o no, mucha gente vendió barato, arrendaban muy barato los departamentos, pero después, a los 2 años después, nuevamente empezaron a subir los precios, la gente se lo olvida. Es así, es como que tuviera una memoria a corto plazo. Entonces yo creo que este tema del socavón, no sé qué va a pasar. La verdad es que es un tema legal, es un tema técnico ahí que hay que ver qué va a pasar con el suelo, si lo van a poder salvar o no. Eh, Ahí lo que a mí siempre me hace ruido, y cuando pasábamos por ahí con otros profesionales mirábamos y siempre pensábamos, ¿qué pasa con los bulbos de presión que ejercen cada uno de estos edificios? Porque de por sí las mecánicas de suelo están pensadas para un edificio en tal y su impacto en un entorno próximo. Pero cuando esto se proyectó era un barrio con X cantidad de edificios, pero ahora es una cuestión que está saturada. O sea, yo siempre he preguntado qué pasa cuando se encuentran estos bulbos, estas como ondas entre ellas mismas, haciendo presiones por abajo, con forma así como una esfera, por así decirlo, Claro. de presión bajo la duna. Pero bueno, esos son temas ya de gente más experta. Yo ni siquiera iría como de mecánica de suelo, casi como de minería esta cuestión, porque es gigante, po. Todo Exacto. ese espacio Y, y, es y- y- gigante. y justamente lo que está pasando ahí, que puede producir un efecto dominó, porque están uno al lado del otro y a lo mejor están, quién sabe cómo están anclados, que en un Es movimiento que ese es el de tema, po. tierra se Ese es el puede, tema puede pasar a porque mayores. cuando se presenta un proyecto, se presenta el proyecto respecto de mi terreno, de mi proyecto, pero ¿cómo me está afectando el de al lado? Y después cuando aparece el nuevo, ¿cómo afecta a los otros dos que había? Y así, pues, y van apareciendo y apareciendo. Claro, porque como Entonces, hay movimiento de tierra, como que le va quitando espacio por debajo, a lo mejor a los otros edificios. Y ahí, claro, es algo complicado. Y en este caso, Sol, en la parte legal, sabemos que casi la mayoría de estos departamentos que fueron adquiridos a lo mejor con crédito hipotecarios tienen su seguro, están asegurados porque hay un seguro de por medio contra sismo, terremoto, y yo creo que hay todo eso, pero más de alguno tiene que haber comprado de contado y generalmente la gente no asegura las propiedades. Y ahí se van a encontrar ahora qué pasa si los demuelen. ¿Cómo, Claro, cómo van es a, que ahí ellos pueden viene el entrar a tema de las demandar? responsabilidades, porque a ver, ¿de quién es la responsabilidad si hubo un fallo? O sea, primero hay que ver la parte técnica, que no es mi área, ahí están los dos expertos en la parte técnica, Juan Antonio y Karen, es básicamente lo que ellos dicen, y hay que, en la parte legal hay que verificar de quién es la responsabilidad, si la responsabilidad fue de la constructora, que hizo mal la mecánica de suelo, o la construcción, etcétera. También al tener una recepción final, también hay una responsabilidad municipal, en este caso, de la dirección de obra,
porque autorizó una propiedad con una falla arquitectónica o de ingeniería. Eso es parte de todo el peritaje que se tiene que hacer. O si el problema está en los colectores de aguas lluvias, que también se habla de que pudo haber efectivamente tratarse de un problema de la construcción de los colectores de agua lluvia. Entonces, como todavía no se sabe efectivamente cuál es, o sea, tenemos claro que aquí hay un contingente incierto que no lo podemos manejar, que es el tema climático, que llovió lo que no se esperaba que lloviera. Eso no se puede manejar, que eso es lo que se denomina caso fortuito. Y legalmente nadie está obligado a responder por el caso fortuito, porque es algo que uno no, es algo incierto, que uno no se lo representa bajo ningún respecto. Por lo tanto, tenemos una parte de caso fortuito que no podemos manejar, pero también hay ciertas responsabilidades. Y si se verifican a través de los peritajes que se están realizando que alguno de estas responsabilidades mínimas que se tuvo que tener al momento de la construcción de los colectores de agua lluvia, de los edificios, si hay algún defecto, si se ve que se construyó fuera de normas, si se ve que existió alguna negligencia de parte de alguno de los organismos involucrados, ya sea públicos o privados, va a recaer finalmente la responsabilidad en ello. Y ahí los particulares tendrán que demandar, ya sea a la inmobiliaria, al Estado a través de la municipalidad, etcétera. Pero también tengamos en consideración lo que decía Juan Antonio, que Se nos quedó pegada Sol. Ahí vamos a esperar ahí que se conecte nuevamente. Todo esto implica, digamos, bueno, lo que hablaba Juan Antonio, Karen, y eso con la parte legal, pero ahí, Aníbal, tú que manejas mucho lo que es la copropiedad y las administraciones, ¿cómo está funcionando hoy en día las administraciones de esos edificios? Tú decías que había llegado un comunicado con respecto a lo que pasó a las noticias de hoy día, que era del robo. Ya, llegué no, de nuevo, ya. ya termina eso para que ahí le estaba haciendo una pregunta a Aníbal para que termine ahí. Lo que decía yo, que como decía Juan Antonio, que probablemente todo esto vamos a saberlo quizás en cuánto tiempo más. Vamos a tener plazos de prescripción encima y probablemente no se pueden, o sea, las acciones que se intenten van a estar sujetas a prescripción de 10 años, que es lo que se juega mucho en derecho, los plazos de prescripción. Entonces, finalmente, a los particulares puede que estén un poquitito encerrados en este momento. Todo depende de los peritajes que se hagan y ellos dio la suerte, por un lado, que son edificios y de personas que tienen una capacidad económica quizás un poquitito más alta y van a poder contratar mejores profesionales o equipos más potentes, que quizás con eso logren obtener alguna indemnización de perjuicios de alguna de las personas responsables. Eso es básicamente en la parte legal. Ok, gracias, Sol. Aníbal, lo que yo te preguntaba, ¿cómo está funcionando? Y hoy día que nos enteramos por la noticia que habían entrado a robar a los edificios, ¿cómo está trabajando hoy en día la administración a través de los conserjes? Si tú has tenido noticias con respecto a esto. Sí, bueno, un saludo a todos quienes nos están viendo, por supuesto también a los panelistas. Y lo que pasa es que, claro, entraron a robar a uno de los edificios, entraron a 7 departamentos y se llevaron hasta muebles. Lo que es bastante curioso porque, como ustedes saben, ese edificio está evacuado en un 100%. ¿Por qué? Porque hay un peligro de derrumbe, es lo que dicen las autoridades. No sé si será así, si tan efectivo, digamos, y tan drástica la resolución, pero la autoridad, al prohibir el ingreso de absolutamente todos los residentes, también prohibió el ingreso de toda persona. De hecho, si ustedes se recuerdan en la noticia, no me acuerdo si en estos días, salió que para ingresar a retirar los muebles, los propietarios debían llenar un formulario en que eximían a la autoridad en caso de que estuvieran retirando cosas y se derrumbara el edificio.
Entonces, es muy extraño que se haya permitido el ingreso. Entonces está custodiado por carabineros. No puede entrar ni siquiera los conserjes. Estaban de alguna manera tratando de responsabilizar a la administración, uno de los medios de comunicación hoy día, en el sentido de que sería la administración la que debería estar velando por eso. Es absurdo, es ridículo y es tonto pensar de que el administrador va a estar dentro del edificio cuidando que no entre nadie cuando no es la labor del administrador, en primer lugar. En segundo lugar, nadie puede estar, porque la autoridad prohibió que se ingrese al sector de los edificios estos que están en esta situación. Entonces, lo curioso es que los carabineros que están custodiando el edificio estaban solamente por un lado y no por el otro, que hay un camino adyacente, digamos, por donde transita gente. Entonces, por ese sector se parece que sacaron los muebles, y espero que haya sido por ahí, porque si lo hubieran sacado por delante los carabineros, digamos, ya estaríamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, la administración aquí no tiene absolutamente nada, pero nada que ver, y menos los trabajadores que tienen impedido el ingreso a su lugar de trabajo. Claro, es una cosa complicada hoy en día lo que le está pasando a estas personas, pero esto nos lleva también a replantearnos nosotros hoy en día, sobre todo nosotros que somos corredores de propiedades, cuando tenemos paños para vender, terrenos para inmobiliaria, tenemos que empezar a analizar si esos terrenos son terrenos protegidos, si son terrenos que son viables para una construcción. O sea, ya tenemos que empezar a interiorizarnos porque esto a nosotros nos va dejando una enseñanza. O sea, por muy cruel que sea esto, que se estén cayendo estos edificios, que esté a punto, pero a nosotros nos va dejando como una enseñanza para poder ir reconociendo hoy en día lo que es un predio, un terreno urbano o rural, porque a veces también no tan solo pasa en las grandes ciudades, realmente nos encontramos con parcelas que realmente queremos comprar y nos damos cuenta que esas parcelas, dice, claro, con acceso a orillas de río, pero generalmente nos presentan esas parcelas en verano, pero no en los tiempos de lluvia, que es lo que ha pasado con la lluvia cuando se desbordan los ríos. Entonces, ahí esto nos va dejando una enseñanza. Esto lamentablemente nosotros aprendemos de lo malo. Ahí en este caso, dentro de lo que nosotros vamos a hacer en el próximo curso de urbanismo y tasación, vamos a estar mirando un poquito esa mirada, digamos, de cómo identificar los terrenos, en este caso, Juan Antonio. Bueno, a ver, el, el tema de evaluación de terrenos, técnicamente no lo veremos, ya porque es un aspecto que entra más en el área de mecánica de suelos y otros elementos que tienen que ver ya más cuando tú vas a construir. Y técnicamente, cuando tú vas a invertir en un terreno, por ejemplo, para hacer un proyecto inmobiliario, es porque igual tienes tu equipo de trabajo por atrás, sustentándolo. Y te lo digo porque en este momento estoy evaluando para una inmobiliaria un terreno en una parte que tiene que ver con dunas, ¿ya? Y los costos asociados que influyen y que conlleva eso son gigantescos. Y la cantidad de permisos que debe hacer son muchos. Entonces, es demasiado específico y demasiado caro y brutal la inversión. Por lo menos en la parte de la topografía, lo que vamos a ver va a estar más orientado en cómo la topografía puede ayudar a las técnicas que en la actualidad podemos nosotros necesitar para, ya sea sanear un terreno, en este caso una modificación o rectificación de deslindes en el área urbano, ¿ya? En pocas palabras, ¿qué hacemos cuando la propiedad no tiene las medidas que indica un plan? Ya que eso también es todo un tema. Ver también cuáles son las características de si se puede sanear o no un terreno rural, que ahí también es todo un tema. Y aquí, por ejemplo, Sol y Karen quizás nos podrían apoyar con su expertise, pero
de buenas a primeras no existe un procedimiento como hacer una modificación o rectificación en lo rural. Pero eso, como bien lo acabo de decir, es de buenas a primeras. O sea, si me apuran, no existe. Pero hay formas de hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear valor para nuestro cliente? O sea, nosotros debemos sacarnos de la cabeza, y me cuelgo de las palabras que siempre Ariel nos dice, de un corredor que sea como aquella persona que agarra con la mano derecha y entrega con la izquierda y no genera valor en ese traspaso. No podemos ser solamente intermediarios, ¿ya? Y lo que aspiramos nosotros acá, y creo que aquí todos concordamos, es que el corredor sea una persona que tenga un conocimiento vasto de muchas cosas y que pueda liderar un equipo de trabajo. Y con esa forma de liderar, crear valor. Si a mí me pasan una parcela de 2 hectáreas, yo claramente pienso el tiro en 4 lotes, decreto ley 3516, y creo valor. Quizás la persona, y yo lo he visto, aquí por ejemplo en Olmué hay gente que vende, y el otro día fue a hacer una subdivisión, una persona vendía 9 hectáreas en 18 millones de pesos, en la Cuesta La Dormida, y llevaba 18 años tratando de venderlo y nadie se lo compraba. Yo le dije, pero caballero, en este momento, ¿quién va a querer comprar tanto terreno? Subdividamos. Se subdividió el terreno y fue como moscas a la miel. Se vendió rapidísimo. ¿Viste? En mes y medio tenía ya todo vendido el caballero. Entonces, eso es crear valor. Hay veces en las cuales uno tiene que invertir para crear valor. Pero gracias a Dios, aquí tenemos una cantidad de profesionales en CPA que podemos ayudar también a nuestros asociados a que también generen y creen valor y también encuentren estas alternativas de cómo crear también negocio. Entonces, en esa misma línea, crear mucho valor. Sí, tú delante hablaste de cuando estábamos hablando de lo que pasó en Viña con las dunas, que colindaba con 2 comunas, tanto con Viña como con Con. ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo que pasa en el sentido de que en comunas, por ejemplo, donde yo vivo, que acá yo vivo en Villa Alemana, yo me cambié de casa hace poquito, ahora estoy en Villa Alemana, pero antes estaba en Quilpué, pero yo tenía, por ejemplo, yo vivía en Quilpué y mi vecino al frente era Villa Alemana, mi vecino al frente, o sea, la calle nos separaba prácticamente, y de repente el camión de la basura pasaba por mi lado un día y por el otro lado pasaba Villa Alemana, en la misma calle. En un caso de los del Linde, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me pasan un predio, un terreno, un paño en un sector urbano y que justamente que ese paño, que a lo mejor vayan sido un grupo de casas que se quemaron, les pasó algo, qué sé yo, y quiero construir un condominio, pero al juntarlo me junto con 2 comunas. ¿A quién le pido el permiso de obra? Porque o por donde hago la entrada o por dando la salida, porque ahí se me complica. O sea, si yo quisiera hacer un condominio donde yo vivía antes, quería con que después Villa Alemana peleándome cómo Susano eso, porque eso pasa en muchas comunas hoy en día que de repente no está muy demarcada la línea por donde va la separación de ambas, de las comunas. ¿Qué se hace en esos casos ahí? Sí, bueno, es todo un tema. De hecho, aquí estoy viendo, y normalmente no me toca verlo en las áreas urbanas, sí en lo rural. Y terrenos gigantescos que de repente están en 3 o 4 comunas a la vez. Estamos hablando de terrenos de 2.000 hectáreas, 1.500 hectáreas. En este momento nosotros estamos desarrollando un proyecto entre Coyihuay y Limache. Y por ejemplo, el problema radicaba en que esa misma situación que tú dices, ya cuando los terrenos tienen 2 comunas, el rol, no sé si les ha pasado a chiquillos, pero cuando ustedes se meten al mapa de servicio de impuesto interno, el rol está asociado solamente a una parte del terreno. Y aparece como el terreno dividido en 2 porque hay una separación de comunas. Y el terreno está cortado y tú cuando colocas la otra comuna y quieres ver el rol en la otra, no te lo muestra, te indica como que no tiene un rol. Ese es un problema que se genera y es súper habitual, porque servicio de impuesto interno es como que llega y le asigna al terreno dependiendo de la comuna.
Y ese es un proyecto que nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, para dividir un terreno de 2.000 hectáreas de las dos comunas y poder asignarles roles distintos. Y eso pensado en un parque fotovoltaico que se va a desarrollar. ¿Viste? Porque cuando yo hago un due diligence, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una inversión, yo tengo mucho dinero y quiero invertir, aquí estamos hablando de muchos miles de millones, y entre paréntesis me contactó un corredor, que es el que está haciendo ese negocio. Súper interesante también ese tema. Toda la gente que estaba ahí en ese proyecto, por ejemplo, eran abogados corporativos, pero nadie entendía sobre los conceptos del due diligence, ¿viste? Y el crear valor, pero en su justa medida. Ellos, por ejemplo, para eliminar incertidumbre necesitan simplemente subdividir el terreno y asignarle un rol a cada uno de los dos terrenos para eliminar esa bicomunalidad. ¿Viste? Entonces nosotros hicimos un proyecto súper sencillo y súper barato en el cual simplemente tomamos los límites comunales y dividimos el terreno. Y se acabó. Y la gente decía, oye, pero si nosotros hemos gastado millones, hemos mandado 3 topógrafos, cada levantamiento nos salió 30 millones, 40 millones, y no llegábamos a ninguna solución. Yo le decía, pero chicos, aquí lo que hay que preocuparse es cuál es el punto en el cual ustedes crean y capturan valor. Y punto final. Y eso también nosotros deberíamos aprenderlo aquí en el curso, y lo vamos a aprender por lo menos en el tema que me compete a mí, y que de hecho también esta semana tenemos clase, y es porque nosotros debemos crear valor ¿para quién? Para nuestro cliente. No debemos crear cosas fantásticas ni cosas para la NASA, sino que debemos, y nuestra pega es hacer feliz a la persona que tenemos enfrente, ¿viste? Y así Mira, poder asegurar su sí. trabajo. Mira, yo Sí. quiero aprovechar de saludar a los que nos están viendo, a Olga Sánchez, Vilma Aviar, Óscar Eduardo, Astrid Loreto, Claudia, Andrea, Serpa, Empresas Terra, Rebeca Llanos, Marcela Emilia, Rodrigo León y María Pérez Garrido, que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, aquí en CPVAL, Asociación Gremial de Corredores de Propiedades. Los que nos están viendo, si tienen alguna consulta, una duda, nos escriben ahí en el chat y a lo mejor la podemos responder inmediatamente. Hoy en día, nosotros como corredores tenemos que tener un poquito de todo, conocimiento de todo un poco para poder orientar y poder asesorar bien a nuestros clientes, porque yo siempre digo que el corredor de propiedades no es uno el que abre puerta y ventana y trata de ir a sacar unos documentos al conservador, a la municipalidad, pasa la carpeta y espera nomás que salga todo listo para después ir a cobrar. El corredor de propiedades tiene que ser un poquito más. Y una de las cosas que lo hemos conversado mucho con Karen, que de repente a los corredores les falta un poquito más de lo que es la parte de urbanismo, no saben identificar documentación, por ejemplo, los SIP, no saben identificar toda esta documentación previa cuando nos pasan, no tan solo un terreno, sino que una propiedad, una casa, que si la queremos, esa casa si la queremos para habitar, para un negocio, para invertir, para hacerla un local comercial, y desconocemos toda esta temática. Y es por eso que de repente nos hemos topado que cuando hacemos los cursos de tasación, que es el curso de urbanismo y tasación que vamos a hacer hoy este año, de repente cuando los profesionales como Karen toca un tema, de repente los alumnos quedan como así, como mirando quién me está hablando. No sé de qué es lo que me está conversando. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros ahí para poder entender a llegar a poder tasar un inmueble? A ver, me gustaría tocar dos temas que tienen que ver entre sí. Mira, un poquito lo que le estabas preguntando a Juan Antonio respecto al tema de los terrenos, que si es que se iban a tocar temas que tengan que ver con determinar o identificar posibilidades de riesgo, a lo mejor que pudiera tener un inmueble o un terreno. Técnicamente no, ya, porque eso hay que estudiar carreras y posgrados para ver esas cosas y tener instrumentos y cosas. Hay gente que está especializada en eso. Pero el certificado de información es previa, un documento que a veces nosotros sacamos y decimos, los corredores a veces como que es un papel más en la carpeta que yo creo que a veces ni siquiera lo leen.
¿ya? Deben ser poquitos los que lo leen. Y se entiende porque es un montón de información, o sea, es mucha información. Pero muchas veces los certificados de informaciones previas hay una parte que dice zona de riesgo, la mayoría de las veces dice no, pero a veces dice sí. ¿Y qué pasa si el corredor detecta un sí? ¿Le va a vender ese terreno a la persona y no le va a informar que hay una zona de riesgo según el plan regulador? Ni siquiera va a averiguar qué pudiera ser, qué tan riesgoso según el plan regulador. ¿Ya? Eso se puede averiguar. A mí me ha tocado, muy a mi pesar, de verdad, yo cuando veo estos casos así me da entre como un poco de, no sé si asombro, no sé cómo decirlo, después de tantos años pasando de ver profesionales, corredores que están vendiendo terrenos súper grandes en cientos y cientos de millones de pesos y no manejan estas cosas tan básicas como tener esa información, o si la tienen, no la leen. No sé, me ha tocado ver terrenos que están declarados en zonas de riesgo, pero no saben a qué se refiere. Y esa información se puede conseguir. Generalmente cuando dice zona de riesgo, después abajo aparece como una especificación, un poquito más detalle. Dice, de acuerdo, se emplaza en la zona de la cuenca de no sé qué, o se emplaza cerca del vertedero no sé cuánto, y especifica. O de acuerdo al decreto ley número tanto, se declaró zona de riesgo. Y uno dice, ¿qué es eso? Pero si uno empieza como a leer para atrás y ve qué es ese decreto, qué es lo que está citando, uno puede llegar. Y a veces la zona de riesgo se refiere a que es un terreno en pendiente y que necesita de un estudio de mecánica de suelo para hacer una ampliación, por ejemplo. O se refiere, por ejemplo, que a lo mejor hay cerca hace poco me tocó un camino a Concón, cerca de donde está la Cuca, el restaurante La Cuca, que era zona de tránsito de aviones, porque ahí está el aeropuerto Torquemada, creo que es, ¿no? El de Concón. Sí. Cosas de ese tipo. Entonces el riesgo era que tenía una altura máxima, no sé, 300 metros, no me acuerdo, pero era una cuestión que no afectaba. Pero cuando alguien ve riesgo, se asusta. Pero por eso es importante, hay ciertos riesgos que uno, como corredor, como tasador, incluso como abogado, uno podría ir un poquito más, se trata de esto. Y ya de alguna manera, como dice Juan Antonio, estás aportando valor para tu cliente, para decirle, mire, seguro esto se trata de, no sé, del tema del aeropuerto o de la mecánica de suelo. Y ya por último la persona ya sabe más o menos hacia dónde tiene que ir encaminada para después poder construir. Porque si zona de riesgo, después al momento de presentar los permisos de edificación, una condicionante es que tú tienes que resolver ese riesgo, ¿ya? A través de cálculos estructurales, lo que te pida la dirección de obra. ¿Entiendes? Entonces, en el curso de urbanismo vamos a poder ver ese tipo de cosas, porque eso aparece en los certificados de informaciones previas. El tema es saber interpretarlo y cómo buscar la información, ¿ya? Es bastante sencillo, a lo mejor un poco engorroso tener que empezar a leer y buscar, pero no es más que lo que hacen los conservadores, que leer y eso, ¿ya? Claro. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Ariel? Del tema de que no están muy preparados y todo eso. Claro, pues, justamente un caso pues, el poder interpretar la documentación, el no esperar a que llegue el tasador a decirles el día de la visita, oiga, su propiedad no cumple con tal cosa. No, pero sí está la recepción, pero no las leen. Y resulta que la recepción es de la vivienda original, por ejemplo. Claro. Cosas tan sencillas como esa, ¿ya? A lo mejor no tener documentos previos, a veces cambian los nombres de las calles, han cambiado las numeraciones, y ya avanza la tasación, está todo listo, y llega al final con el abogado, van a escriturar y se da cuenta que el nombre de la calle cambió, la numeración, y tienen que volver todo el proceso para atrás a la tasación para corregir esas cosas. A lo mejor en un principio se podrían haber hecho bien. Claro, hay una cosa que lamentablemente Eduardo Sala, que el otro profesor que tenemos nosotros, que es arquitecto, revisor de una gran municipalidad acá en la quinta región, le tenía una pregunta para él, pero a lo mejor hasta que me la puedo decir, porque como arquitecto, porque muchas veces nosotros como corredores de propiedad, cuando mostramos un inmueble, le decimos, mire, no, usted si se quiere ampliar, bota esta muralla y puede agrandar el living comedor.
Pero, y le estamos dando un concepto al cliente que el cliente dice, sí, cuando la compre le echo para abajo, echa abajo la muralla y se le cae el segundo piso. Porque a lo mejor esa era una muralla estructural que está soportando el segundo piso. O sea, ¿cómo podemos identificar también lo que va por dentro? Porque a veces hay murallas que son tabiquería, que se nota que se pueden sacar, pero hay otras murallas que son o de concreto o de ladrillo y por algo están ahí. Entonces, esa es una pregunta que le tenía a Eduardo, pero ahí, ¿cómo lo podemos ver? O es llegar y decirle, tire abajo nomás y vamos. No, pues Imagino no un es llegar y edificio. sacar todo. Claro. No. Sobre todo Sí, en un pues, edificio sacan una pared y se viene el edificio abajo. claro, porque el edificio es una estructura que funciona como un todo. Generalmente los edificios están hechos de hormigón armado. Y eso es como, ya hay pilares, vigas, qué sé yo, losas, pero los muros generalmente también están amarrados al resto de la estructura principal. Entonces tampoco, y si tú cortas, de alguna manera estás cortando la enferradura que está amarrando el resto del edificio. Distinto es que fuera una tabiquería interior liviana, independiente. Entonces, ese mismo ejercicio se repite en las casas, en cualquier tipo de edificación. O sea, primero reconocer qué tipo de estructura es y no decir, esto es sólido, Claro. esto es liviano, esto es de qué, de agua, de aire, de qué. No, esto es de albañilería, ya, albañilería. Ok, pero ¿qué tipo de albañilería? ¿Es una albañilería confinada? ¿Es una albañilería armada? Tienen ciertas sutilezas. Cuando son albañilerías armadas, puede que tienen fierros entre medios de los bloques. Entonces no es llegar y sacar una pared de bloque porque están los fierritos ahí de alguna manera amarrando el resto. Pero a lo mejor si es confinada, a lo mejor son puros pilares, losas, vigas, y lo que está entre medio es ladrillo sin fierro u otro tipo de material. Entonces es importante saber identificar primero las estructuras, que eso es súper básico para las tasaciones también. ¿Se acuerda, Ariel, que veíamos y después lo llevábamos a cómo están clasificados por letras, ¿cierto? A, acero, B, hormigón, C, albañilería. Pero más allá de la letra, yo les decía, miren esta foto y reconozcan el material. Este es adobe, esto es acero. Porque no pueden venir tan livianamente y decir, usted rompa acá y pase para allá. Y no solo por lo estructural, sino también por lo técnico urbanístico, ¿cierto? Porque hay que respetar los distanciamientos, las rasantes, las alturas, ese tipo de cosas, pues, cortafuego. Entonces Claro, ahí se empieza a superponer la información. claro, y eso es una cosa que nosotros, para aprender a tasar, tenemos que primero identificar cómo viene todo esto previamente para poder llegar después a una buena tasación, porque en la tasación tenemos que informar justamente lo que te decía, de qué está compuesta esa vivienda, porque sabemos que una tasación la tiene que hacer un arquitecto que cuando es para un banco y cuando es para el servicio tiene que ser arquitecto. Pero nosotros como corredores podemos hacer tasaciones personales, digamos, privadas para un cliente, claro, para un cliente en el cual que uno sabe, yo sé tasar porque aprendí contigo, Karen, y puedo identificar el inmueble, le puedo entregar un informe de tasación al cliente para que él después decirle, mire, cuando vendamos esta propiedad y venga al banco, vamos a llegar al mismo precio. A lo mejor vamos a tener una diferencia, como en todos los arquitectos, todas las tasaciones vamos a tener una diferencia, pero voy a poder saber identificar y darle una buena respuesta y no decirle a ese cliente, sí, su casa vale tanto porque está bonita, y se acabó y listo, y esa fue la asesoría. O poder explicarle al cliente por qué está muy elevado el precio, o a lo mejor está equivocado, sabes que está muy bajo su precio, su casa vale más, porque tiene muy buena plusvalía, tiene muy buenos cimientos, está muy bien hecha. Entonces también es saber orientar al cliente para llegar a un precio justo. Y eso es lo que nosotros en el curso de tasación y urbanismo vamos a partir primero con todo lo urbanístico para aprender primero cómo llegamos después a tasar un inmueble. Porque eso nosotros tenemos que ir por la parte legal, por la parte de Juan Antonio, que vamos a ver también todo lo que los terrenos, los deslindes, porque eso es muy importante también, porque el otro día salía un comentario que se lo mandé a Juan Antonio, que Juan Antonio ahí nos explicó que salía una colega que, ¿qué pasa con el terreno, con la casa que estoy vendiendo? Que algo por ahí que por escritura decía 450 metros cuadrados, por impuesto interno decía 350 metros cuadrados, y no sé si fue al DON a revisar plano, que a lo mejor por ahí, a lo mejor el DON decía que no eran ni 400 ni 300, a lo mejor eran 500. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Porque no es lo mismo decir, vendo una casa con 450 metros cuadrados, que después cuando vaya al tasero y dice, ¿y dónde están los 450? Aquí me dio 320.
O sea, en algo está fallando y yo creo que eso va en el informe y a lo mejor el banco podría decir, por favor, rectifíqueme las medidas del terreno de esta propiedad. ¿Cuál es el verdadero? Por ahí hablamos de lo que dice el conservador en lo que vale, pero a lo mejor el conservador es una persona la que está escribiendo, la que está tipeando, y también se puede haber equivocado, que hayan apretado al 4, apretó un 3 en el computador, y se equivocó. Y se puede hacer a lo mejor una rectificación desde el linde. Entonces, ahí de repente ahí nosotros tenemos que saber identificar todo esto antes de saber tasar el número, porque siempre Karen nos dice, midan. ¿Ah? Y eso es lo que la mayoría, y yo también anoto de repente, que de repente me he puesto flojo, se me ha olvidado medir cuánto mide la casa, cuánto mide el terreno. Así que esas son las cosas que nosotros vamos viendo en este curso de urbanismo y de tasación. En este caso, nosotros sabemos que hay un aspecto legal para llegar también a una tasación, porque hay cosas que de repente hay normativas, hay herederos por ahí. Entonces, también tenemos que saber cómo llegar a una buena tasación para poder dejar conforme a nuestros clientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí nosotros en este curso de urbanismo y tasación con respecto a la parte legal? Bien, con respecto a la parte legal, claro, hay muchas cosas que están totalmente adosadas al tema urbanístico que tiene que ver con la parte legal, obviamente. El mismo ejemplo que estaba señalando, que fue el que dio a conocer Juan Antonio en estos días, cuando hay divergencia entre lo que dice el conservador, entre lo que dice el Servicio de Impuestos y la municipalidad, ¿cómo lo hacemos? Finalmente, si bien por detrás hay una parte técnica que hay que rectificar, que hay que verificar, pero también necesitamos ver cuáles van a ser los pasos a seguir para rectificar y que todos mis documentos se encuentren coincidentes. Cuando un profesional del área legal hace un estudio de títulos de una propiedad, lo que busca es que toda la información que se le traspase, que se le entrega, sea coincidente, que durante los últimos 10 años exista coherencia entre los títulos de dominio y que en definitiva le podamos dar una historia al bien raíz, una historia legal, una historia conservatoria o una historia registral al bien raíz sin errores, para que nadie pueda objetar la propiedad de la persona que está adquiriendo. En definitiva, eso es lo que nosotros, en la parte legal, eso es lo que les traspasamos a los alumnos. Es decir, que sepan cómo realizar esta serie de trámites, no solamente desde el punto de vista urbanístico, porque aquí tenemos muchas áreas que van a confluir para tener una propiedad saneada totalmente, o que nosotros podamos ofrecer al mercado. El mismo tema que se hablaba respecto a por ejemplo, el tema de los proyectos, por ejemplo, cuando están en dos comunas distintas, una propiedad, lo que hablaba Juan Antonio, lo que te pasaba a ti, en algunos casos, legalmente, aparte de las municipalidades, no tiene mayor injerencia, pero a veces cada comuna tiene un conservador de bienes raíces distinto. Entonces, ¿cómo llegamos en qué conservador va a estar inscrito? ¿Cómo un conservador va a inscribir la mitad de un inmueble y la otra mitad lo va a dejar fuera? Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que revisar y uno tiene que saber cómo orientar a los clientes como corredor. Claro, y pasa también mucho, bueno, por ahí estaba leyendo que lo que decía, la tasación tiene que hacerlo un arquitecto, pero por último, si no vamos a hacer una tasación particular, nos sirve a nosotros tener los conceptos para saber que si vamos a tomar una propiedad o no para la venta, porque a veces nos quedamos con el precio que nos da el dueño, porque el dueño le pone un precio sentimental, porque con la venta de un Fiat 600 quiere comprarse un Mercedes-Benz después. Entonces, nosotros ahí, a lo mejor, teniendo todos estos conocimientos, haciendo toda la metodología y después decir, me gastaré todo el tiempo para poder vender esta propiedad de 180 millones de pesos, porque según mis cálculos, según lo que yo aprendí, esto no da para 140 o 120. Me voy a matar publicando para ver si llega alguien volando, a lo mejor que se enamore de la casa y quiera pagarlo. O sea, no tan solo nos va a servir como para ofrecer tasación, sino que para poder identificar el verdadero valor de una propiedad. Nosotros y yo creo que a lo mejor a Karen ha pasado, que le voy a preguntar a Aníbal, cuando van los tasadores o cuando nosotros como corredores vamos a ver un departamento, no tan solo queremos ver el departamento, queremos ver las áreas comunes también. Queremos ver dónde está la piscina, dónde están los quinchos, queremos ver dónde están las salas de reuniones.
A mí me ha tocado la particular, y por mala suerte, pero una sola vez nomás, que el conserje me ha dicho, usted viene a ver el departamento, pero no puede pasar a la sala, a las salas de reuniones, a la sala de piscina, porque yo necesito tomar fotografía para poder vender el producto, y me han prohibido, una sola vez por suerte, me han prohibido esto. ¿Yo a quién puedo apelar en este caso si a mí me han encomendado para vender un inmueble, para tasar un inmueble, y en la conserjería, por orden de la administración, han dicho que no se puede pasar a ciertas áreas? ¿Cómo puedo hacerlo ahí, Aníbal? Bueno, la verdad es que es muy normal que se prohíba el ingreso de desconocidos a los sectores tan vulnerables como son el interior de un edificio. Pero si alguien se identifica y solicita a la administración permiso para revisarlo, evidentemente que se lo van a dar. Lo mismo pasa si va un tasador, por ejemplo, a revisar el edificio completo, o incluso a veces hay interesados en comprar que mandan a un ingeniero para que revise el edificio completo. Entonces, lo puede chequear. Y es súper interesante, fíjate que son muy pocas las personas que hacen eso, ¿eh? Y ahí es donde se meten en tremendos problemas cuando compran en un edificio que tiene situaciones económicas graves, que tienen una falta de mantenimiento enorme, que son muchísimos edificios hoy día en nuestro país. No se hacen muchas mantenciones, por lo tanto hay una devaluación más que una plusvalía, debido a que la gente no quiere invertir en reparar algunos elementos, alguna parte del equipamiento. Lo pueden ver por los pasillos, a veces ni siquiera están pintados, hay filtraciones que se nota cuando uno va por la escalera, por ejemplo, o cuando ingresa a algunos sectores como de los subterráneos, donde están los estacionamientos. Entonces, es súper importante lo que están mencionando porque el acceso lo pueden tener y seguramente le van a permitir el ingreso acompañado de algún funcionario del edificio. Por razones obvias, porque independientemente que alguien diga que es tasador o que va en representación de fulano de tal, hay malas intenciones, especialmente en estos últimos años en nuestro país. Hay mucha gente mala que se ha desarrollado por alguna razón. Entonces pudiera hacer algún acto ilícito. Muchas veces ha sucedido que se hacen pasar por inspectores de alguna parte y ingresan y roban vehículos o ingresan a las bodegas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, es justo que la administración prohíba el ingreso de cualquier desconocido a sectores que pueden ser vulnerables, pero si la persona, el corredor o el ingeniero o el tasador o quien sea, se identifica ante el administrador, no ante el conserje, evidentemente que se le va a permitir el ingreso y se le va a dar todas las facilidades del caso para que chequee lo que estime conveniente. Claro, porque yo creo que deben haber más de algún corredor que a lo mejor cuando vende un departamento ni siquiera pregunta, porque a mí una vez me lo preguntó un matrimonio que estaba mostrando el departamento y yo le dije, mire, el departamento está en el piso 14, subimos al ascensor y la primera pregunta me preguntaron, ¿cuántas veces se le hace mantención a estos ascensores en el año? Y yo ahí ¿qué lado? O sea, nunca me habían preguntado algo así, como para el hecho, no, según lo que conversé con el administrador, esto se le hace, tienen contratada a la empresa OTIC, no sé cuánto, y vienen cada 3 meses, cada 6 meses, no sé cuál es el plazo, pero hubiera tenido la información, hubiera dado una mejor respuesta. No, una cosa así no puede quedar, no puede quedar con la idea las personas que nos están viendo. Obligatoriamente en un edificio residencial es una vez al mes. Y ojo, ahora obligatoriamente también por ley, dentro de cada cabina, está, digamos, la fecha de cuando se hizo la última mantención. Por lo tanto, es imposible que se hagan cada 2 o 3 meses. Solamente todos los meses es obligatorio. Ya. Por eso te digo, yo desconocía, cuando me hicieron esa pregunta, desconocía el tema, ¿eh? Y no supe qué respuesta dar. Entonces,
es necesario también al momento de nosotros que vamos a tasar o vamos a vender un inmueble, tener un poquito de conocimiento de cuáles son las condiciones del edificio. Si tú me dices que es una vez al mes, sobre todo lo que es los ascensores, digamos las partes de los gases, no sé cómo funciona porque yo nunca he vivido en edificio en condominio, siempre en casa. No sé cómo funcionan eso de las ventilaciones. Yo he visto edificios que tienen esto para desechos, para tirar la basura, no sé cómo funciona eso. Entonces son cosas que de repente a uno, y son preguntas que nos pueden hacer los clientes. ¿Cómo se retira la basura? ¿Quién saca la basura? ¿Qué es lo que se puede tirar? Entonces, más allá de vender un espacio, un living, un comedor, una cocina, tenemos que saber vender el edificio porque es donde va a vivir la familia, o si es para una inversión, cuáles son las cosas que tienen las cosas favorables y las cosas desfavorables. Es así como lo que debería ser, ¿o no? Sí, claro, y para eso entonces siempre van a contar con la colaboración del administrador, si las cosas se hacen bien. Y esto lo puedo decir yo tengo muchos colegas corredores de propiedades que han llegado a los edificios que nosotros administramos, ¿verdad? Y creen que son los dueños, y peor todavía, porque a veces son más agresivos que los mismos dueños, queriendo recibir todo tipo de información. Y la verdad es que los conserjes no están autorizados para entregar ninguna información, pero ni una a un desconocido. Solamente a los residentes se les puede entregar cualquier tipo de situación, tanto de la parte económica como del mantenimiento. Se le pueden mostrar también las bitácoras con los mantenimientos a los residentes, a no ser que el administrador autorice a un desconocido a también tener acceso. Correcto. Acá voy a aprovechar de ver a ver si preguntas que hicieron en el chat. Claudio Razón, yo creo que esta pregunta iba cuando estábamos hablando de los socavón, Claudio Razón decía, y también pedir información a algún geólogo, ejemplo, el sector de Casas de Valencia, fallas geológicas. Ahí Juan Antonio, no sé si tú has sabido de ese sector, porque ahí estaba preguntando ahí de... Bueno, el tema de las fallas geológicas es todo un caso. Dentro de los estudios que una constructora debe hacer de los sitios, y colgando un poco de lo que habló Karen también cuando conversamos sobre el tema del SIP, normalmente las fallas geológicas están identificadas, no es algo que no conozcamos dónde están. Entonces, en ese caso, eso es un condoro, como se dice, porque las fallas existen, están mapeadas, sabemos dónde se ubican. El tema es de que muchas veces no se consideran porque es que no ha temblado hace mucho tiempo, no se sabe con mucha precisión si pasa justo efectivamente por mi terreno o por el lado del vecino. Pero a grandes rasgos, si yo sé de que existe una falla geológica cerca del lugar donde estoy, sí o sí tengo que hacer una inversión para hacer un estudio serio. Ya, y eso es parte de la normativa, es parte también de los riesgos que te indica también la documentación, y parte también de las restricciones que vienen para la construcción en cuanto a los documentos que se presentan. Así que no es algo como tan sencillo que uno diga, oh, construí y había una falla geológica. Así es. Mira, por acá, Víctor Belmar dice, pienso que el profesional competente en estos temas es el arquitecto. Con sus asesorías se evita todo problema que señalan. Abrazo. Sí, sabemos que el arquitecto es el profesional adecuado, como el abogado es el adecuado para hacer el estudio de título. Un buen administrador es el que tiene que saber administrar un buen edificio, pero nosotros como corredor tenemos que tener los conocimientos, porque ¿qué es lo que pasa? Yo siempre a veces le digo a mis alumnos, ustedes están vendiendo un paño, ya les pasaron una manzana para vender, y aparece una constructora, aparece un inversionista, y dice, lo cito mañana a reunión a las 10 de la mañana, para presentar esta propiedad. Y el corredor, si no tiene los conocimientos, no va a defender lo que va a ir a vender, se va a enfrentar a abogados, a arquitectos, que van a estar tocando del tema, y el corredor va a quedar ahí como mirando como un partido de tenis, para allá, para acá, para allá, para acá.
sin poder defender lo que está vendiendo, que le encomendó el vendedor. El vendedor le dijo, ahí está mi propiedad, véndela. Y para eso nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias como para defender lo que vamos a ir a vender, ¿o no? Y ojo, Ariel, un punto súper importante dijiste, y haciéndome cargo un poco de lo que comentaban ahí en el chat, tiene que ser un arquitecto profesional competente, ¿cierto? Ojo, para ser buena persona, buen negociante, buen líder, no se necesita un título, muchas veces, ¿ya? ¿Y por qué lo expreso de este punto de vista? Hace 15 días tuve una reunión con un director de una DOM, ¿ya? Porque yo hice una topografía, sugería hacer una modificación, rectificación de deslindes porque se podía en el terreno, ¿ya? Y la persona que fue el revisor de esa municipalidad, obviamente lo hizo un arquitecto, el proyecto, y le dijo de que no aplicaba, que tenía que hacer, por ejemplo, el saneamiento de todas las propiedades que habían alrededor, ¿ya? Y aquí vamos a entrar así como en un poco la materia que nos va a tocar, ¿ya? Porque era una modificación de deslinde. Entonces, al tener menos metros cuadrados, esos metros cuadrados que tiene de menos, crecen los terrenos de alrededor, entonces hay que sanearlos también, ¿ya? Y presentar toda la documentación. El tema fue de que, debido a eso, me consultaron a mí cuál era mi parecer y les dije, soliciten una reunión al director. Fuimos. Yo llegué 5 minutos atrasado y era una pelea que lo único que les faltaba era que se tiraran sillas en ese lugar. En la esquina izquierda, el director de la DOM, en la esquina derecha, el arquitecto, el cliente y un abogado. ¿Quién era el que tenía el ego más grande? Llegué, como que se quedaron todos callados, como entró un nuevo perro ahí al canil. Entonces yo me di cuenta de que estaba la embarrada y les dije, bueno, disculpen que haya llegado atrasado, está en otra actividad. Tengo entendido que tenemos este problema y quisiera que usted nos comentara, director de la DOM, cómo podemos subsanarlo. Y el gallo estaba totalmente cerrado. No, tienen que hacer la consulta al Servio, nos dijo. Porque cuando no existe una reglamentación de cómo hacer el artículo 67, que en este caso no existe un reglamento claro, sino de que están las circulares. Y empezamos a conversar. Empezamos a bajar la tensión, Al final, el mismo director de obras municipales nos dijo cómo hacer el proyecto, cómo había que presentarlo, y nos dijo cómo él lo iba a aprobar. Eso es simplemente una conversación, y esa conversación puede hacerla cualquier persona. Muchas veces el ego nos gana, muchas veces el tener un título también, y vamos al choque. Pero el corredor debe ser una persona que también tiene altura de mira, también tiene liderazgo y también puede mediar ante esta clase de problemas. Y esas son habilidades blandas que muchas veces nosotros las traemos desde nuestra casa y otras veces también las adquirimos dentro del camino que vamos haciendo. Entonces, haciéndome cargo de eso, que decía el arquitecto es competente, sí. Yo tenía un arquitecto en esa reunión que estaba agarrándose el moño con el director. ¿Viste? Y eso nos sirve. ¿Viste? Entonces, no necesariamente tener los profesionales significa que un proyecto va a ser exitoso. Entonces, el llamado es, si usted es corredor o si quiere serlo, sea un líder, ayude y sea un facilitador. No necesariamente debe tener un título que diga que usted es ingeniero de la NASA. Al contrario, las grandes personas que han hecho grandes cambios en la humanidad no necesariamente han tenido un título que resguarde eso, ¿ya? Y para nosotros poder crear un buen equipo de trabajo, no necesariamente tampoco debemos ser un superhéroe. Así que, en esa misma línea, chiquillos, la cosa es mucho más sencilla. Necesitamos saber tener profesionales que nos asesoren y que sean decentes y adecuados. Y con eso
podremos ser unos grandes, grandes corredores profesionales de la vida. Así que, como para ahí darle su granito en el tema de las habilidades blandas que debemos también cultivar todos. Gracias. Karen, ¿cuáles van a ser los beneficios para nosotros los corredores de propiedades poder tomar este curso de urbanismo y tasación? ¿Cuáles van a ser nuestras ventajas en comparación a otro corredor que solamente se dedica a vender propiedades nomás? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía Juan Antonio, que eso de como de no depender del 100% de esperar a que llegue un profesional a resolver, sino que a lo mejor no siendo experto, poder manejar ese inmueble desde distintas visiones, entre ellas la de la parte técnico-urbanística, un poquito de la parte legal, un poco de la parte de la topografía y otra parte más enfocada para después todo eso llevarlo a la tasación. Es de alguna manera donde se juntan estas tres disciplinas, lo técnico urbanístico con lo legal y lo inmobiliario o lo del mercado, y se va a la tasación y bueno, es eso, es entregarte una herramienta para que puedas asesorar, entregar valor al cliente, a lo mejor sentarte a conversar con este arquitecto para decir, sabes que yo estoy viendo esto, pero yo creo que es así, y a lo mejor el arquitecto va a decir, sí, efectivamente, pero no depender o cuando pasa con el tema de los abogados, ¿cierto? Que, claro, a lo mejor tú no vas a redactar el documento, pero sí puedes hacer un borrador, o puedes saber prepararte para cuando el abogado llegue a preparar ese documento, no sé. Ese tipo de cosas te va a dar un pie para poder enfrentarte de una mejor manera al inmueble y a tu cliente, poder asesorarlo. Y respecto de la tasación, yo siempre digo, más que enseñarle como lo que nos enseñan habitualmente a quienes nos dedicamos a tasar, es entregarle las herramientas precisas para que puedan asesorar a su cliente, desde la mirada del corredor, sin dar tanta vuelta en matemáticas financieras y estadísticas y cosas que de repente no son muy relevantes al momento de lo que necesita un cliente. Uy, se nos cayó el Ariel. No, se está Apareció. aquí. Ahí está. Eso, como de una manera simple poder llegar a hacer un informe de tasación con los argumentos técnicos suficientes para poder asesorar a un cliente. Eso. Claro, y aparte que también saber leer una tasación, porque a veces el cliente dice, ¿sabe que me llegó la tasación del banco? Claro, Claro. me dijeron que la casa vale 120 y yo siempre quería 150. ¿Por qué me dice que el tasador vale 120? Y uno toma esa tasación, la lee y se la puede explicar al cliente. A lo mejor se Poder la puede solicitar explicar. un reparo para que te la suban Claro. un poquito, por ejemplo. Claro. O sea, O claro, saber, para apelar a esa exacto, tasación. exacto. O si está con Saber el subsidio, saber si se puede rectificar y que te aprueben ese subsidio, a lo mejor se lo rechazaron en una primera instancia. exactamente. Y esto pasa lo mismo que cuando lee una tasación nos pasa a nosotros cuando llegamos a la notaría y nos entregan la escritura, que la manda el abogado del banco, y a veces el vendedor dice, señor corredor, léala. Y el corredor la lee, y No después entiendo vienen las preguntas, pero leyó, y vienen las preguntas y dice, es que eso tendríamos que preguntárselo al ejecutivo, o le podríamos mandar un correo al abogado para que nos explique. O sea, el correo sabemos que no vamos a hacer estudio de título, pero podemos adelantar una jugada, prepararnos para la documentación, saber leer la escritura y saber responderle al cliente las preguntas que nos está haciendo el momento de la firma de la escritura, porque a veces también se nos cae muchas veces una compraventa cuando dice el cliente, oiga, pero aquí dice que me están pagando en este acto y no me están dando la plata. Y por otro lado, la otra dice, oiga, pero en este acto me dice que me están entregando la llave de la casa y el vendedor no me la quiere entregar hasta después. Y ahí empiezan los conflictos. Lo mismo pasa en la tasación, o sea, saber leer, entender para poder explicarle a nuestros clientes lo que está pasando con su inmueble desde la tasación hasta la documentación que nos presenta. Digamos, cuando nosotros recopilamos documentos,
el abogado hace un estudio de toda esa documentación y hace un informe de esa documentación. Más allá de después que redacta la escritura, es por qué hace ese informe, por qué no puede decir que por qué no se aprueba el estudio de título, o por otro lado, no se aprobó el estudio de título porque el tasador informó tal cosa, y por eso tampoco se puede aplicar el estudio de título, por mucha documentación que hemos entregado, porque el tasador nos dijo que lamentablemente la tasación se fue a cero porque lo que habíamos siempre hablado en nuestros conversatorios, que dentro de la casa había una muralla que era de adobe, y hasta ahí nomás llegamos, pues. Y se nos cayó la venta. O el ejemplo que citabas hace un rato. ¿Por qué el tasador me taseó el terreno con una superficie de 200 metros si mi escritura dice 300? Por ejemplo. Y el servicio de impuesto interno dice 250. Así ¿Por es. qué me tasó 200? En este caso, Sol, ¿qué vamos a ver nosotros en este curso de urbanismo y tasación en la parte legal? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué aspectos legales vamos a ver ahí? Aspectos legales que vamos a revisar el temido decreto ley 3516 de subdivisión de predios rústicos o parcelas de agrado. Vamos a revisar la ley de copropiedad inmobiliaria. En los términos legales no le voy a quitar la pega al administrador, pero sí las modificaciones y qué es lo que significa esta ley de copropiedad inmobiliaria. Porque hay mucha gente que no entiende que es una suerte de propiedad horizontal. Y cuando se habla de propiedad horizontal piensan que son piensan que son derechos paralelos, y es efectivamente eso, es el derecho del propietario, pero al mismo tiempo el derecho del propietario sobre los bienes comunes. Subsisten dos derechos. ¿Y cómo entenderlo? También vamos a revisar todo el tema de las servidumbres, la importancia de las servidumbres, no solamente en los terrenos rústicos, sino también en los terrenos urbanos, y por qué la importancia de que estas servidumbres subsistan o cuándo las podemos alzar y en qué caso. Eso es básicamente lo que vamos a revisar en el curso de urbanismo en esta versión. Y yo me quería sumar a las palabras de Juan Antonio, obviamente de ti, Ariel, y de Karen. Nosotros los profesionales emitimos ciertos informes, ciertos trabajos que tienen una serie de tecnicismos. Las capacitaciones que hace CEPEVAL a través de los profesionales que tiene, el vasto currículum de profesionales que tiene, lo que nosotros intentamos hacer, o el objetivo que yo pienso que intentamos estampar en los corredores de propiedades, es que sean intermediarios en las operaciones. ¿Y la intermediación en qué va? La intermediación es facilitar la vida de sus clientes. ¿Y cómo facilitamos la vida de los clientes en los corredores? Traduciendo los tecnicismos de los profesionales, arquitectos, topógrafos, abogados, a la gente común y corriente. Eso es lo que tiene que hacer el corredor de propiedades, acercar los tecnicismos a la vida diaria para que no tengamos problemas porque no entendieron algo y se ponen inseguros. Entonces, la única forma de que el corredor tenga estas herramientas es a través de la capacitación. Obviamente, un corredor de propiedades no va a terminar siendo un abogado, no va a terminar siendo un topógrafo ni un arquitecto, pero sí va a tener las condiciones de explicarle, ya sea en la dirección de obra, ya sea en la notaría o en el conservador, al cliente qué es lo que está pasando, o enfrentarse a una tasación y poder traducírsela al cliente. Ese es el objetivo que nosotros pretendemos estampar en los corredores de propiedades, y eso es lo que queremos marcar la diferencia con otros corredores que no se capacitan de la misma forma que los corredores que están presentes en CEPEVAL. Así es. Nosotros esta vez invitamos a Aníbal Ahumada, que él no estuvo en el curso de urbanismo y tasación, y lo vamos a invitar para que participe en este curso, para que justamente él nos explique también dentro de la ley de copropiedad, que lo veía Eduardo Sala, pero le vamos a pedir en este caso a don Aníbal, si es que acepta la invitación a este curso, para que nos hable un poquito de la ley de copropiedad, porque esa la ley de copropiedad nos va a servir mucho tanto para poder vender el inmueble y para tasar el inmueble. ¿Cuáles son los espacios comunes? ¿Cuáles son las restricciones dentro de un condominio? ¿Hasta dónde puede llegar un tasador o un vendedor? Porque como tú decías en un principio, hay espacios que están restringidos, que a lo mejor no forma parte
dentro de la unidad que se está vendiendo o que se va a tasar. Entonces lo vamos a invitar y me gustaría que para que él vaya desarrollando dentro, por eso está en el grupo de WhatsApp de estos profesionales que hoy en día que estamos armando este curso de urbanismo y tasación para poder entregarle una herramienta compleja, más completa, perdón, al corredor de propiedad para que sea no tan solo un intermediario, sino que sea un buen negociador. Y un buen negociador tiene que saber un poquito de todo. Cuando yo conozco personas que son de las policías y son negociadores en casos de secuestro y cosas así. Y ellos me decían que ellos tienen que, aparte de las operaciones policiales, tienen que aprender de psicología, sociología, tienen que aprender muchas cosas para poder intermediar y poder negociar con esa persona para que desista del delito que está haciendo. En este caso, nosotros también tenemos que saber negociar, tenemos que saber entender todo lo que es la parte legal, la parte arquitectónica. Con Eduardo Sala vamos a ver la materialidad de la construcción, de la zonificación, de los planos reguladores. Vamos a ver con Eduardo que nos va a insertar, porque él trabaja en una municipalidad muy fuerte en la que está región. Y vamos a ver todo lo que es nos conlleva a nosotros cuando nos hablan de las zonificaciones, nos hablan de los planes reguladores. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para poder negociar. Así que, Aníbal, ahí, dime, por eso te estamos invitando aquí en vivo y en directo para que seas partícipe de este curso. Muchas gracias por esa invitación, evidentemente que acepto, porque siempre para mí ha sido un honor hacer clase en CEPEVAL. Pero hay algo que dijo Sol, y que también mencionó Juan Antonio, que creo que es súper importante. Sol recién señalaba lo que está relacionado con la diferenciación que tiene que haber entre los alumnos de CEPEVAL o los asociados a CEPEVAL con el resto de las personas. Hoy día hay mucha competencia, hay muchos corredores en la calle, hay muchas personas que están ejerciendo esta actividad con capacitación o mediana capacitación. Y hay que competir con ello. Y la verdad de las cosas es que es una mala forma de establecer la actividad o el negocio. Yo creo que más que competir con ello, hay que diferenciarse. Y ahí está entonces lo que decía recién Sol. Lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros clientes es justamente una asesoría que es distinta. Más que lo que podamos decir por redes sociales, más que a lo mejor tengamos una linda forma de exponer las cosas, lo que tenemos que lograr es explicarle a nuestro cliente absolutamente todo lo que está relacionado con esa propiedad, ya sea que la quiera vender o la quiera comprar. Nosotros los corredores, tal como ustedes lo dijeron, no necesitamos ser ni abogados, ni arquitectos, ni ingenieros. Nosotros somos, y yo uso esta palabra así, profesionales, que nos dedicamos a asesorar, a poder lograr que las personas obtengan esa propiedad o la puedan vender de la mejor forma posible. Y mi forma de expresarme hacia nuestros colegas es precisamente lo que les quiero señalar. Nosotros sí podemos ser profesionales en esta actividad. De hecho, si nosotros leemos la Real Academia Española, establece que profesional es una persona que se dedica con relevante capacidad y aplicación a una actividad. No dice que es una persona que tiene un título universitario. Por lo tanto, si nosotros nos dedicamos a esta actividad y aprendemos de los abogados, aprendemos de los arquitectos, de los tasadores, de los ingenieros, nuestro servicio va a ser mucho mejor que el resto de las personas o de la gran mayoría de quienes hoy día están dedicados también a ejercer la misma actividad que nosotros. Y esto va a conllevar que vamos a poder vender más, que vamos a captar más clientes, por lo tanto vamos a tener una mejor forma, digamos, de vida gracias a esta actividad. Eso es lo que quería comentar porque creo de que es súper importante que los corredores de propiedades que nos dedicamos de hace unos cuantos años a esto y lo estamos haciendo en un 100%, sepamos que también podemos ser profesionales en esta actividad, en esta querida actividad.
Gracias, Aníbal. Y ya como para ir cerrando y agradeciendo a quienes nos estaban viendo a través de nuestra plataforma Facebook Like, ahí Ana María Silva, gracias por el tiempo y explicarnos en qué va a consistir este taller. Juan Antonio, ¿por qué recomendarías tú este curso que vamos a hacer? Que va a durar prácticamente unos 3 meses, porque va a ser, no va a ser un taller, va a ser un curso. ¿Por qué deberían tomarlo? Súper sencillo, porque van a optar, y no lo digo porque yo haga clase aquí, pero los invito a investigar, a hacer un poco de benchmarking. Van a optar al mejor curso que en este momento se está dando de manera online o presencial sobre corretaje. O sea, los invito a ver los contenidos, la malla, el tiempo y la disposición que van a tener, y las matemáticas son claras. Después hagan un cálculo costo-beneficio. Exacto. Lo que van a aprender aquí no lo van a aprender en un curso que hay por ahí que te lo hacen sábado y domingo, 8 horas por 200 lucas. O sea, aquí ustedes van a O hacer... gratuitos, otros que son gratuitos. Sí, también, viste, este curso es súper completo. Eso por una parte. Por otra parte, también está la posibilidad de pertenecer a CEPEVAL, que yo lo encuentro fantástico, el poder hacer o ser parte de una comunidad de corredores en la cual ustedes pueden ir retroalimentándose entre todos y también ir creciendo y aprendiendo, ¿ya? O sea, ya de cara a un cliente, ya tienen otra entrada con eso, ¿viste? Sumado a que además van a hacer todo lo que tienen como contactos profesionales de toda índole, porque aquí llegan alumnos que son abogados, que son ingenieros, que es la señora que tiene una segunda profesión, hay de todo. Van a ser una red de contactos gigantesca. Y en último caso también, que no por eso va a ser el menor, van a tener súper buenos profesores que además les van a poder ayudar en sus proyectos cuando tengan esos problemas que quizás son tan específicos y no los pueden solucionar. Porque aquí cabe destacar que los profes también, no es que nosotros hagamos la clase y después nos vemos, sino que aquí siempre estamos para ayudar a los chicos de CEPEVAL, y dentro de esas ayudas también hay uno que otro regalito que hacemos, que ahí Ariel también quizá al final lo comenta. Así que invitados 100% a participar de este curso. Exactamente. Y ahí me estaban preguntando cuándo es el taller. Bueno, lo vamos a programar por ahí para noviembre, porque nuestra querida profesora Karen Antenopay tiene que hacer un viaje relámpago por ahí a la Polinesia. Así que vamos a esperar que llegue ella, pero mientras tanto, como tenemos un grupo, el grupo de WhatsApp con los profesionales que vamos a armar este curso, les voy a pedir a cada uno de ustedes para que nos manden más o menos los puntos que vamos a tocar para empezar a hacer la malla curricular de este curso que vamos a presentarle a los alumnos. Ya tenemos un grupo de WhatsApp con aproximadamente 45 corredores esperando este curso de urbanismo y tasación, que va a través del grupo de WhatsApp. Vamos a indicarle cuándo va a ser la fecha, cuánto va a ser el valor, las facilidades de pago también vamos a dar, porque sabemos que estamos en una economía muy inestable, está difícil la situación, les vamos a dar facilidades para que lo puedan hacer. Y como me gustó algo mucho que dijo Aníbal en una entrevista que nos hizo en su programa Pauta Inmobiliaria, que cómo era que los colombianos decían, Aníbal, que no es un gasto. Sí, justamente quería volver a recalcar lo mismo que conversamos ayer en el programa Pauta Inmobiliaria, que lo invito a todos a revisarlo, porque la verdad que estuvo muy bien el tema que está relacionado con la inteligencia artificial, que pronto van a hacer. Esto no es costo, esto es inversión. Lo que uno paga por capacitación es una inversión. Y coincide precisamente con lo que estaba diciendo anteriormente en cuanto a las capacitaciones que uno como corredor puede tener, sin ser profesional. Pero si yo estoy invirtiendo en capacitarme en lo que en el aspecto legal o de tasación o arquitectónico, al final voy a poder desarrollarme mejor, y lo acabo de decir. Y si me desarrollo mejor y tengo mejores clientes y vendo más, voy a ganar más. Por lo tanto,
significa que debo invertir como en cualquier negocio, pero muy poco en este caso, para obtener un beneficio. Y este beneficio también es la utilidad. Si nosotros tenemos que pensar como corredores de propiedades que debemos tener utilidades, pero para poder tener utilidades tenemos que invertir. Y ojo, y ahora invertimos mucho menos que antes. Antes, estoy hablando hace 40 años atrás, nosotros teníamos que tener una oficina, teníamos que tener una secretaria, teníamos que poner aviso en el Mercurio y pagar, teníamos que ir a mostrar cada vez la propiedad y ni siquiera teníamos la seguridad que fueran las personas que nos habían llamado y perdíamos tiempo. Hoy día todo eso lo podemos hacer de una manera distinta. Por lo tanto, tenemos que invertir, y qué mejor que invertir en capacitación. Así es, sé que nosotros como Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, CEPEVAL, que partió en la quinta región, hoy día estamos abiertos a todo Chile porque ya tenemos socios de distintas regiones, hemos abierto nuestras fronteras, los invitamos a que, como dice Aníbal, no a gastar, sino que a invertir en capacitación. Y el otro día justamente veía en un grupo de WhatsApp que una colega preguntaba, ¿cuánto debo cobrar yo? Porque me están pidiendo una asesoría, ni siquiera voy a vender la propiedad, me están preguntando. Las horas, hombre, tienen sus costos y los conocimientos tienen sus costos también. O sea, de repente uno puede entregar información gratuita, puede ayudar, darle unos tips a lo mejor a un colega, a un cliente, pero cuando ya te empiezan a preguntar, ¿y qué tengo que hacer esto? ¿Cómo hago esto otro? Y empiezan a ocupar parte de tu tiempo para poder hacerle el trabajo que lo va a hacer directamente ese cliente, que a lo mejor va a vender directamente él, ¿sí? La asesoría en un correo, le estamos entregando todos nuestros conocimientos gratuitamente. Y yo creo que ahí también nosotros tenemos que saber valorizar nuestro tiempo y nuestro trabajo. Cuando yo invierto en una capacitación, no lo hago pensando en mí, lo hago pensando en mis clientes. Cuando yo me capacito, pienso en ello porque voy a entregar una mejor asesoría, una mejor respuesta. Yo muchas veces he molestado a Sol en preguntas y yo le digo, mira Sol, me preguntaron tal cosa y yo di esta respuesta. ¿Estuve bien o estuve mal? Y por suerte Sol siempre me hizo, estás bien, lo has hecho bien. ¿Eh? Y después yo recomiendo al profesional para que haga el trabajo. Ahora por ejemplo, yo a Sol la estoy recomendando con un cliente que de comillas, no sé si lo ha llamado todavía, llámalo, en el cual lo asesoré, pero le dije pero ese trabajo yo te lo puedo explicar, pero no lo puedo hacer. ¿Eh? Pero te lo tiene que hacer un abogado para que salga algo bueno y que salga bien. Entonces ahí uno empieza a derivar a ciertos profesionales. Me pasó con unos clientes también, con una venta que son 14 herederos, y claro, me pasaron la propiedad, pusimos el letrero, y yo le dije, ya, pero tráigame la documentación para revisarla, para poder ya empezar a venderla con... Me pasaron los papeles, le hago una revisión, y me doy cuenta que las posesiones efectivas estaban mal hechas. Faltaban herederos. Faltaban un sinfín de personas que todavía habían muerto unas personas, no habían hecho la posesión de otras, habían menores de edad. Entonces le dije, no, aquí ni siquiera puedo poner el letrero. Toma, ahí está la llave, no puedo venderla porque está desarmado todo esto, o sea, no está la casa ordenada para poder venderla. Entonces le expliqué todo lo que había que hacer y me dice, ¿por qué no me lo haces tú? No, lamentablemente yo ese trabajo no lo hago, te lo puedo explicar, pero no lo hago. ¿Eh? Y le recomendé, porque era acá de la zona, necesitaba una persona, le recomendé a una persona que hacía las posesiones efectivas y le armó y le está armando ahora todo como para que después me entregue a mí para poder vender la propiedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no podemos llegar cuando nos preguntan, oiga, ¿sabe qué? Nos hacen una pregunta, mire, tendría que preguntarle al abogado, tendría que preguntarle al arquitecto, tendría que preguntar, entonces usted, ¿qué es lo que hace aquí? Pues? O sea, solamente usted viene a tomar fotografía, poner un letrero y esperar como cuando quien va al muelle, tira la caña y esperar a ver si estamos picando y si sale el pez nomás, ¿eh? Para llevarlo a la casa y comerlo. No, pues o sea, nosotros tenemos que entregar la información, asesorar, guiar a nuestros clientes, tanto al que vende como al que compra, porque a ambos les debemos nosotros nuestra lealtad de poder llevar este negocio adelante para que uno pueda satisfacer su necesidad de vender y el otro su necesidad de adquirir su casa propia, sea para vivir o sea para rentar o para hacer negocio o para invertir para lo que desee. También cuando tomamos terrenos, paños, de repente una cosa es vender un campo agrícola, vender un campo, ¿cómo se llama? Para recreación personal, como una parcela o un terreno urbano.
Hoy día hace tiempo atrás me entregaron un terreno de casi 3.500 metros cuadrados en el centro de Quilpué, que yo soy de acá de Quilpué, en el centro de Quilpué. Lo primero que yo dije, aquí está ideal para levantar un edificio. Mandamos pedir el CIP, altura máxima 8 metros de altura. Hasta ahí no me ha llegado. Se acabó, sé que no se cayó el edificio, porque el plan regulador dice que 8 metros de altura. Y hasta ahí no me llegó el edificio. Yo ya me hacía con un edificio vendiendo ahí el paño de una constructora. Entonces, tenemos que saber identificar. Por eso nosotros los queremos invitar a cada uno de ustedes para que hagan este curso, que no es un taller, es un curso. Talleres son de 1 o 2 días, esos son talleres para nosotros. Y curso es cuando ya tiene una duración más de 2 meses, porque ahí vamos a entregar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros conocimientos, tenemos los mejores profesionales. Solamente nos faltó Eduardo Sala, que no pudo estar con nosotros hoy día por razones laborales, pero van a tener un buen equipo de trabajo, unos muy buenos profesores que los van a guiar paso a paso, desde ver la propiedad hasta poder venderla, hasta poder tasarla, hasta poder valorizarla y a saber todo lo que nosotros nos compete como corredores. Voy a aprovechar antes de despedirme solamente aquí de internet acá, de Facebook Live, Gloria Llana, así es a nivel, una inversión para dar un servicio de corretaje de propiedades. Noelia, hola a todos, importante invertir capacitación para poder mantener nuestros conocimientos hoy día y entregar un excelente servicio a nuestros clientes. María Soledad, es un negocio para el cliente, así que debemos cobrar, es decir, valorizar nuestra profesión. Estamos hablando de pesos, entonces no es tan solo dar las gracias por ahí. Así que yo le agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo. Karen, te deseo un bonito viaje, que lo pases bien. Acuérdense que en diciembre vamos a tener el almuerzo de camaradería, así que la Karen dijo que no iba a traer regalitos de la Polinesia, de allá donde andar, aunque sea un llaverito. Así que les agradezco y la fecha la vamos a fijar apenas pise suelo chileno. Karen Antinopay, que es nuestra profesora arquitecto perito judicial. Vamos a poner fecha a este curso de urbanismo y tasación. Nosotros en forma interna vamos a ir trabajando en el grupo de WhatsApp para ir anotando cada uno de los puntos para poder informárselo a nuestros amigos, colegas y corredores que van a tomar este curso. ¿En qué va a consistir este curso? Que, como le digo, no es un taller, es un curso. Así que gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes, Ariel. Gracias por la invitación. Adiós. Chao, Muy que esté bien. muy bien. Chao, chao, gracias. Chao. Bien, queridos amigos y colegas, corredores, como les había dicho, CEPEVAL, que es un gremio de corredores, Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, los queremos dejar invitados a este curso de urbanismo y tasación, que ya vamos a fijar la fecha una vez que llegue nuestra querida profesora Karen Antinopay de su viaje. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ya se están inscribiendo los corredores. Ahí vamos a colocar cuál va a ser la malla, cuál va a ser el costo de esta inversión en este curso de urbanismo y tasación. Le vamos a dar todos los tips. Una vez que tengamos ya completada la malla, vamos a poder presentar este curso. Y una vez que termina el curso no termina tan solo con que la última clase se acabó. No es tan fácil, porque el curso termina con una prueba, y no con una prueba escrita, sino que con un trabajo que van a tener que realizar ustedes. Se van a tener que agrupar, sea por Zoom, físicamente. Ustedes ahí van a ver cómo se van a agrupar y van a tener que presentar un informe de un trabajo que les van a encomendar los profesores. Así que ese va a ser el examen de ustedes, y al final nosotros como gremio le vamos a entregar un diploma con un reconocimiento por haber participado en nuestros cursos. Tenemos nuestros talleres, que ya parte el taller de inteligencia artificial, que lo va a hacer don Roberto Ruiz, que vamos a ver todo lo que, las herramientas que nos facilita el trabajo el día a día, esto de la inteligencia artificial. Después seguimos con el segundo taller, que es técnicas de tasación, donde vamos a estar con el profesional también, Angelo Castiglione, que es publicista, que él nos va a enseñar un poquito, no nos va a enseñar a cómo utilizar el Facebook, cómo utilizar el YouTube, sino que nos va a dar la herramienta de cómo nosotros saber publicar una propiedad. Más adelante, después vamos a tener un curso con él, que ya iba no a hacer un taller de un día, sino que de varios días, que ahí sí que nos va a enseñar específicamente cómo utilizar todas las herramientas y poder publicar bien
a través de redes sociales o nuestros sitios web. También el taller de técnicas de venta también van a estar conmigo para ya de una visión de corretaje para poder conversar de cómo tomaron el taller de inteligencia artificial y el de publicidad con Angelo. Vamos a conversarlo ya en forma de corredores y eso vamos a ir trabajándolo en conjunto. También para algunos corredores que me han pedido por ahí, también vamos a hacer un taller de un día de subsidio habitacional para refrescar un poquito la memoria, porque hay muchos colegas que me han preguntado, así que también vamos a hacer ese tallercito. Y estamos con el curso de corretaje de propiedades, que parte también en noviembre para todas aquellas personas que se quieran dedicar al rubro inmobiliario, a ser corredor de propiedades. Le vamos a enseñar desde la A a la Z, y los corredores de propiedades que ya tienen iniciación de actividad y quieren tomar este curso, que dura también 3 meses, con el hecho de presentar la iniciación de actividades como corredor de propiedades, le vamos a hacer un buen descuento para que tomen este curso. Así que tenemos varios talleres, varios cursos, y como misión principal de nuestro gremio es siempre capacitar a los corredores para que sean mejores profesionales y salgamos de ese encasillero que nos hablan, que dicen que el corredor de propiedades es una persona que anda detrás de una comisión nomás y que no tiene mayor objetivo ni de asesorar ni guiar a los clientes. Al contrario, yo creo que el corredor de propiedades es una parte fundamental, muy importante dentro del rubro inmobiliario. Somos un motor que mueve la economía también, tanto en Chile. Así como las inmobiliarias venden sus departamentos nuevos, nosotros vamos en la parte usada y también hacemos un gran movimiento de gente, tanto de ciudades, comunas y regiones. Así que quedan todos invitados. Vamos a dejar este video en nuestro canal de YouTube, lo vamos a subir nuevamente en Facebook y vamos a colocar el link del grupo de WhatsApp para los que quieran tomar este curso, que va a ser pasadito de la quincena de noviembre, una vez que llegue nuestra profesora Karen. Así que gracias y buenas tardes a todos.